Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí en su programa Aprendamos Economía y aquí estamos transmitiendo del canal 35.1 de TV OJAT, aquí en las instalaciones de SECOM. Y este es un programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y del Centro de Comunicación de la OJAT. Y bueno, también estamos transmitiendo desde Radio OJAT, la voz universitaria, en el 107.3 de FM. Y aquí estamos, como todos los martes, con ustedes, aquí en Aprendamos Economía. Saludo a todos los que están aquí en su cámara, en su televisión, viendo este programa y también los que van manejando y nos van escuchando en Radio Universidad, en el 107.3 de FM. Y antes de continuar, permítanme presentar a mis amigos. Hildardo, empecemos por este lado. Ok. Como todos los martes, sean bienvenidos. Nos da mucho gusto que nos sigan a través de este canal de televisión y sobre todo también por Radio OJAT. Los temas que vamos a ver son de actualidad y creo que va a ser un programa muy interesante. Qué bueno. Bolívar. Sí, amigo José Juan, Hildardo. Efectivamente es muy interesante el tema de hoy. Le invitamos a que nos acompañe a esta hora. Porque bueno, vamos ya de lleno a arrancar con este programa. No podemos nosotros dejar desapercibido sin tratar un tema bastante interesante para todos nosotros los mexicanos y los tabasqueños en particular. Estamos hablando de la toma de posesión del licenciado Andrés Manuel López Obrador como presidente de aquí, de México, de esta República Mexicana. Y vamos a tocar puntos. Yo quisiera tocar todo su discurso, pero obviamente fue un discurso bastante amplio, más de una hora hablando él. Pero vamos a tocar algunos puntos medulares que vamos a ir tratando a lo largo aquí de este programa. Y por ahí vamos a ir analizando lo que seamos más relevantes con respecto a la economía, con respecto a la parte social, con respecto a la parte productiva, energética aquí en el estado de Tabasco. Por ahí vamos nosotros. Yo quisiera arrancar este tema con la toma de protesta. Toma de posesión. Sí, cuando llegó al Palacio Legislativo, ante ese grupo de personas, me sorprendió a mí cuando sale de la casa, donde tenía su casa campaña, ¿no? Ya no está ahí, creo. Y la gente como se le agolpa, se le busca, lo buscan a este hombre. Y llegó allá junto con el presidente saliente, allá al Palacio de San Lázaro, donde estaba el pleno de los diputados y los senadores. La toma de protesta fue muy relevante y yo noté una palabra que también los demás señalaban, el hecho de que sigo el guión, pues le agregó una palabrita que todo el mundo ha señalado, le agregó democráticamente. Y bueno, y obviamente el reconocimiento que le hace al presidente saliente sobre la parte importante de que se dio en los comicios electorales y el presidente saliente, Eliseo Peña Nieto, dijo, les agradezco que no se haya metido las manos en la elección del julio pasado. Por ahí vamos a la primera plática, Hildardo, Bolívar. Sí, efectivamente, como dice el dicho, no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no. Ya es presidente Obrador. Algo más relevante también es, que tú decías ahí, es la cercanía pues con el pueblo. O sea, no salió de la famosa rutina, la costumbre de sencillamente... Y intocable, ¿no? Que nadie se le puede acercar, un camino amplio para él. Esa cercanía es muy notable. Y un dato del Financiero, por ejemplo, de su encuesta que hace, dice que el 81% de la población encuestada considera que la toma de posesión fue muy buena, pues fue muy oportuna y satisfactoria. Me llama la atención que siempre hemos visto cómo los presidentes cuando van a la Cámara, al Congreso a tomar posesión, le abren la calle, le ponen barreras para que nadie se acerque. Intocables. Y a mí me llamó la atención que desde que salió de la casa donde estaba él, hasta que llegó allá al palacio, obviamente en el palacio ya estaban las vallas puestas, no
el pueblo se le acercaba. Un detalle que él hace énfasis en su discurso es el muchacho que ve en la bicicleta, ¿no? Sí. Que le dice, tú no nos puedes fallar. Entonces, esos detalles son cosas muy diferentes a como estábamos nosotros acostumbrados a ver la toma de posesión de un nuevo presidente de nuestro país. Gildardo. Bueno, yo creo que hay que recalcar que uno de los pilares de su planteamiento que hace el nuevo presidente, que lo hace inclusive desde campaña como presidente electo y ahora ya como presidente constitucional, es la austeridad republicana. Y cuando se habla de austeridad republicana no es con relación nada más a los sueldos, los símbolos, las imágenes cuentan mucho. Lo que comentaban, cuando él sale de su casa, sale en su carrito blanco, un Jetta, y paralelamente... Y no nuevo modelo, ¿no? Y paralelamente están las televisoras viendo la salida de Peña Nieto. Entonces se ven dos realidades totalmente diferentes. Un contraste. Dos contrastes, pero absurdo a lo que la gente estaba acostumbrada. Las ¿no? casas, sobre todo. Pura Suburban, blindadas, que eran 4 Suburban las que iban resguardando al presidente. Saliente. Y puras motos iban resguardando al presidente entrante. Bueno, había viabilidad, pero la mayoría eran reporteros. Y eso de alguna manera refleja los gastos excesivos que una figura presidencial que en el régimen que acaba de terminar, bueno, se gastaba, ¿no? Y ahora no solamente son esos símbolos. Al día siguiente que fue a Veracruz, ya como presidente, sigue haciendo lo que ha hecho siempre. Agarró una línea aérea comercial. Y parece que esa es una de las imágenes de los símbolos unos en lo que se refiere a la austeridad republicana. Así es, yo creo que por ahí van los asuntos de Andrés Manuel López Obrador, un hombre sencillo, un hombre cercano al pueblo, un hombre con ideas de cómo hacer que la población pase ese estado de bienestar. Vamos a hablar sobre el tema de la relación con el punto en el discurso, esa relación con los inversionistas, con los empresarios. Algo que quiero comentemos desde aquí es que fue una fiesta. Una fiesta. Ese día se abren los pinos al pueblo, pues. Sí. No sé si se dieron cuenta, estaba la gente allí alrededor, abren la puerta y dan la bienvenida, pues. O sea, eso que es del México y que no se conocía, ¿no? No tenemos acceso a ninguno de nosotros. No, nadie. O sea, eso era algo. Y se abre, y es una dimensión bastante, ¿no? Y hago comparación, dice que según los datos que están ahí en el periódico, que es 14 veces más grande que la Casa Blanca en Estados Unidos. Es extenso, pues, eso. Y eso 50 ya hectáreas, el pueblo se mete, se tiene acceso. Se tomó, por ejemplo, hay una niña que cumplía 15 años, se tomó la fotografía para una familia de la familia de Guerrero, sí, que se hizo viral, donde están abuelitos, nietos y todo, que eso, ¿cuándo en su vida? O sea, te digo, ibas a entrar ahí, ¿no? Iba a tomarse una foto ahí. Fue una fiesta, bueno, independientemente de la que hubo en el Zócalo, pero sí es una fiesta, pues esto, ¿no? No se estaba acostumbrado a eso. El pueblo está alegre, se siente el ambiente, no se sentía como años anteriores, así la tristeza. Hoy está, el pueblo sabe que eligió a su presidente, al que ellos quisieron, al que el pueblo quiso, y ahí está. No, y la verdad, donde Andrés le reconoce a Peña Nieto es que no se haya metido en las elecciones y dejó. Esa es una de las cosas que se le reconoce al presidente saliente y lo hace públicamente, ¿no? Y ya llevamos 2 días de un nuevo presidente aquí en el país, de un tabasqueño importante. Un discurso bastante interesante, ahí plantea ese divorcio que hace él con el neoliberalismo económico, con este modelo económico neoliberal. Hizo mucho énfasis en que además ya lo vemos con otro que también en la OCDE,
y otros organismos ya no comulgan con este modelo económico neoliberal, y obviamente fue señalando que el Estado había perdido potestad, había perdido espacios, y que el Estado tiene que reconocer, tiene que buscar los espacios que había perdido con este modelo neoliberal y la importancia que debe tener el Estado ahí. Otro detalle, vamos analizando, los menciono, ustedes comentamos, no hubo como en otros gobiernos, en otros tomas de protesta, la presencia de los gobernadores, la presencia de los empresarios, no. Solo agradeció la presencia de sus invitados, de todos los que estaban ahí. Otro detalle es que por ahí vamos a la plática, que respetará la autonomía de Banxico, no mete las manos ahí, y asegurar a los inversionistas nacionales y extranjeros su dinero, que va a ser bien resguardado aquí, y con eso tranquilizar a la banca extranjera que está en México y la nacional. Por ahí vamos a la plática. ¿Decías algo? Sí, también es importante hacer notar los comentarios a nivel internacional. Ajá. O sea, fue una aceptada pues toma de posición del presidente Obrador en todo el mundo, pues no hubo ninguna que si dijéramos. Me gustó una que dice, la izquierda gana en México. Yo escuché un concepto de izquierda, es la cercanía al pueblo, no es la izquierda que tenemos nosotros de cuando estudiamos economía. No, y eso es algo que hay que aclarar. Claro. Y ese es el detalle. Yo regreso con la parte esa, ahorita hablamos sobre este tema. Dos cosas, la búsqueda que tuvo, no sé si dieron ustedes cuenta, de Trump a través de la hija y de Penn, cuando ellos se sentaron con la esposa de Andrés Manuel, y a la salida que tuvieron el evento, iba la esposa de Andrés Manuel con la hija de Trump y Penn, y se juntan, ¿no? Un día pasaba Andrés, y ahí dedicó bastante buen rato a la plática, no sé qué platicaron, solo los que estaban ahí. Si fue Creo inglés, que la esposa fue la intérprete de la plática. Sí. Y bueno, ahí se quedó en inglés, obviamente, no van a bajar al español, ellos en inglés, y la esposa de Andrés fue la que estuvo en ese diálogo, y ellos sabrán lo que platicaron, que le diría, algún día lo sabremos, ¿no? ¿Qué decías, Gilardo? No, yo creo que es importante hacer una revisión del concepto de izquierda, ¿no? Yo creo que esto ha generado mucho ruido y además vale la pena aclarar cuando el concepto de izquierda actualmente es totalmente diferente. Claro que sí, el tema ese de la izquierda es importante señalar, pero regresando platicamos sobre el tema, ¿te parece? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Bueno, ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía. Estamos platicando este tema que tiene mucho interés para todos los mexicanos y los Estados Unidos en particular, la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, y nos quedamos con Gildardo hablando acerca de aclarar ese término de izquierda que hace años era muy mal visto y hoy por hoy es otra cosa de lo que podemos entender nosotros. La izquierda ya no existe, como decíamos antes, tras el aire. Gildardo, te quitamos sí, bueno, cuando estudiamos, ¿no? Seguimos estudiando. Seguimos aprendiendo economía. Aprendiendo economía. En la década de los 60, cuando se da toda una diversidad de movimientos de independencia, de los rezagos que quedaban de algunos países. Y cuando países, existía el socialismo con el capitalismo. Y habían dos bloques bien definidos. Entonces, una persona de izquierda o un partido de izquierda tenía como objetivo conquistar el poder por la vía socialismo, ¿no? Por la vía armada. Ese era el esquema tradicional, ¿no? Y por eso habían las guerrillas, los grupos de guerrilleros. Y bueno, esto se ha ido modificando y el capitalismo de alguna manera ha ido abriendo canales de muchas formas. Sin embargo, el modelo neoliberal ha llegado a un límite donde las opciones de continuidad del capitalismo pues están muy indefinidas, muy contradictorias. No ha generado empleo. La riqueza que se genera se concentra en unas cuantas manos, la pobreza es lo que más se ha generalizado, se está destruyendo el planeta, los recursos naturales, con un enfoque a un consumismo brutal,
nunca visto en la historia de la humanidad. Bueno, todos estos elementos de alguna manera han replanteado algunos dirigentes sociales, como es el caso de Andrés Manuel, ¿no? Que ha estado en la oposición, y ser de la oposición te dicen que eres de izquierda. Yo creo que no hay que tenerle miedo a Andrés Manuel. Y al término, sobre todo, ¿no? De izquierda, que te van a expropiar tu casa, tus tierras, tu riqueza. No, eso es puro cuento. Lo que esta corriente quiere es, de alguna manera, romper con un modelo de desarrollo que se llama neoliberal, que era lo que estábamos comentando. Que beneficia a un pequeño grupito y perjudica a la gran mayoría de la población. A la gran mayoría. Y los elementos que decíamos, la austeridad, no es posible que, como él dice, un gobierno rico y un pueblo pobre. ¿Y cómo lo reflejaban? Hace un rato decíamos la salida de las casas, los dos. Sí, pues es la austeridad en todos los... Peña representaba toda la ostentación, y aquel no, autoridad en su cochecito blanco. Y lo importante de esto es que el pueblo debe tener la conciencia que para que se lleguen a alcanzar estas metas y estos objetivos que se está planteando el gobierno de Andrés Manuel, bueno, necesita tener el apoyo y necesita tener la claridad de lo que él se está proponiendo hacer. ¿Por qué? Porque los intereses que se generaron en este modelo neoliberal, en los medios de comunicación, en los diversas instituciones en la industria, que definen ¿cómo se llama? El crecimiento o las decisiones de este país, bueno, no va a ser tan fácil. Ahí estaba yo viendo la mayor parte de los que dicen que son analistas en la prensa, pues chayoteaban la presidencia, entonces, sí. Les daba comunicación, les pasaba su chayotote y se dedicaban a defender al sistema. Lo están haciendo ahorita y están buscando todos los pretextos para tratar de impedir, obstaculizar el planteamiento del nuevo gobierno. Claro. No, es una presión que ellos ejercen porque están acostumbrados a recibir su chequezote. Yo vi, por ejemplo, del Canal 11, a Solórzano, cómo se reunió con tres gentes que no son de Morena, con del PAN, uno del PRD y otro de Movimiento Ciudadano, así, sus expresiones agrediendo al gobierno, ¿no? Es que cómo es posible que estas cosas que no se puedan cumplir, que no sea, y está trabajando en un canal oficial, que es Canal 11. Hasta eso llega la libertad que del presidente actual dijo, ¿no? Exprésate como tú quieras, ¿no? Y vive de un canal oficial. Entonces están, como decía Gildardo, estos analistas presionando de alguna manera para regresar al chayón. Pero creo que eso por su propio peso cae, ¿no? O sea, al cerrar esa parte de recursos para publicidad, él anunció ahí un recorte en los medios. O sea, creo que eso equilibra las partes, ¿no? Pues no lo creo, yo creo que por ahí va ese asunto, ¿no? Por eso, es decir, al cortarle pues el recurso para ellos, cae por su propio peso. Claro. Hay ejemplos de cómo el estatus que predomina de este modelo, que por el hecho de llegar a Andrés Manuel a la presidencia, no significa que eso desaparezca. Claro, que no desaparece sino nada. Esos intereses están presentes. Dos ejemplos. La reducción de los salarios. Bueno, ahorita los jueces, magistrados y todo personal de la Suprema ¿Se han amparado? Se están amparando, ¿sí? Pero lo curioso, ellos son los que amparan. O sea, se autoamparan, ¿no? Se van a autoamparar. ¿Sí? No, y en ese sentido, bueno, va a haber un jaloneo, porque el poder judicial, así entre comillas, no está de acuerdo. Ellos quieren seguir en su islita. El gobierno federal hace esto, es el que reparte la lana en el presupuesto. Gobierno judicial, tus 500 pesos, gobierno legislativo, poder legislativo, tus otros 500 pesos, y él sus 500 pesos. El gobierno ejecutivo tiene una idea de cómo gastar los dineros para administrar. Tú tienes tu idea. Ellos quieren seguir ganando lo que ganan.
no se mete el gobierno federal porque es otro poder, como el legislativo también. Obviamente que el legislativo entendió la mecánica y ellos sí se redujeron. Y la bronca está ahí, pues, de que no quieren ganar menos. El legislativo todavía hasta este mes. Por eso, la Hasta bronca está enero, ahí. sí, porque están terminando, Porque están terminando el presupuesto. Claro. El presupuesto que estaba Asignado. asignado. Sigue ganando lo mismo, ¿no? Sí, ya en enero ya A ver si entra la autoridad republicana para Pero ya ello. la- Oye, a mí llama la atención. Pero que- también hay otros organismos autónomos, ¿no? O sea, no nada Claro, más en eso, ¿no? pues Los sí, autónomos, pueden todos decidir, los los autónomos. autónomos. Ellos pueden decidir si siguen la línea que marca el Ejecutivo o siguen como estaban, con el dinero que les dan. Sí, O claro. igual el judicial. Cada quien son autónomos, poderes autónomos que dio el presidente de la República, que él no se meterá allá. Así es. Una cosa, yo quiero un comentario breve acerca, cuando él comenta, respetaremos la autonomía del Banjico. Una sencilla razón, por ahí salió una ley, ¿no? Que una propuesta que hacía un diputado del PT, en donde pedía de que se usara el dinero, las reservas que tiene Banjico, para gastar en algunos proyectos de aquí del país. A mí me llama la atención que se respetará la autonomía de Banjico. Comentamos. Sí, bueno, ahora sí que clases pasadas vimos y comentamos esa parte, que el mismo Obrador dijo que iba a respetar la autonomía del Banco de México. Sin embargo, esos casos que se van dando, como por ejemplo la renuncia de un director por motivos de salud, el otro por el tiempo que ya les corresponde, creo yo que Obrador respetará la autonomía de esa parte. Y lo hizo públicamente, ¿no? Lo dice públicamente y cuando Y no fue puede meterse cuestionado el diputado dijo, bueno, que era uno a manera... Bueno, y aquí es donde se va a presentar un problema de modelos de desarrollo. Claro. La famosa autonomía del Banco de México es un principio que maneja el modelo neoliberal. En México se da esta autonomía en la década de los 90, como en el 95, 97, y es parte de ese esquema. El modelo neoliberal privilegia el equilibrio de las variables macroeconómicas sustentado en el control de la inflación. Ese es, o sea, es una política monetaria tiene a su cargo el Banco de al México. capital financiero, y el Banco de México es el responsable de eso. Curiosamente, antes de adquirir esa autonomía, el Banco Central, nuestro Banco Central, su eje principal era promover el crecimiento, el desarrollo. Entonces, se meten a este nuevo esquema y le quitan esa parte importante que era a como veníamos trabajando en Que otros países usan al Banco Central para ello. Lo usan para eso. Claro, y aquí no. Y nos etiquetan y nos meten una camisa de fuerza nada más para controlar la inflación, la política monetaria, y dejan a un lado el crecimiento y el desarrollo. Por eso es que empieza una fábrica de pobres así a un ritmo tremendo, enorme, sí. Porque el desarrollo, las políticas monetarias cuidan a la inflación, que yo no sé hasta dónde la cuidan, porque la inflación sigue igual. Sigue igual y son factores, No igual. factores no que igual, van. ya estamos a 6. Sí, No digo igual en el sentido de que no hay control de la inflación. claro. Y eso no se controla de ninguna No manera. se controla, hay muchos factores, cada vez eso es importante. Entonces yo creo que uno de los grandes retos que va a tener el gobierno de Andrés Manuel es quizás con la estrategia de ir metiendo a sus gobernadores. Sí, estamos hablando de eso. Gerardo Esquivel, yo creo que es una buena opción de cómo, sin romper con la autonomía, meter otra función para el Banco de México, que sería que predomine la política de promoción del crecimiento y el desarrollo. Y con eso, si te das cuenta... Por eso yo digo que sale a tiempo Obrador al decir, esto es así. Y con eso tranquiliza Porque al mercado. tranquiliza al mercado. Si Sí. tú dijiste la vez pasada que estas calificadoras ya empezaban Sí. ¿no? Entonces a presionar, y bueno, y justo él sale a tiempo a decir, calmado. Sí, por eso, sea, pero con eso tranquiliza no se a los me alborote, le dice inversionistas. Al extranjero dice, ¿sabes qué? Su dinero aquí estará seguro, no se me alboroten. En otros Así términos, es. obviamente, no lo digo así,
Pero ese es el sentido, ¿no? Exacto. Ese es el sentido. No se alboroten, las cosas siguen igual y tranquilos. Es decir, si tú ves el mercado financiero, es tranquilizado en esta parte del discurso. No hay problema y hasta inclusive digo, va a estar seguro y va a ganar un puntito más. Yo sí le entendí. Sí, cuando no aseguró. Lo aseguró por lo menos. Sí, hombre, yo quiero tocar otro punto, no sé, comenta sobre la inversión, los inversionistas. No, a mí me gustaría tocar un punto muy importante que inclusive es el que está predominando en la noticia financiera y económica en el país, los famosos bonos de deuda. Continuamos hablando del tema, ¿sí? ¿Te parece? Sale. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía. Estamos platicando este tema con respecto a la toma de protesta del licenciado Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Y estamos con la toma de posesión, obviamente, y vamos a comentar. Gildardo, ¿a mí me quieres comentar algo acerca de la cuestión financiera? Sí, yo creo que otro de los aspectos importantes que inclusive el día, desde el fin de semana y el día de hoy ha sido la noticia económica, es los bonos de deuda del aeropuerto que se canceló, ¿no? La estrategia a mí me llama la atención. Supuestamente ese proyecto iba a costar más de 13,000 millones de dólares. Sin embargo, el gobierno en el 2016 emitió bonos, en el 2017 de bonos a 10 años y en el 2017 a 30 años emitió bonos. Ahorita fueron 6,000 millones en el extranjero, 6,000 millones de dólares en el extranjero y 1,500 millones de la famosa fibra C aquí en local, México, donde los afores de su granita que tienen ahí guardada, ahí están metidas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El gobierno mexicano, con la finalidad de calmar, el actual gobierno, de calmar los ánimos de los tenedores de bono, ofrece recomprar 1,800 millones de dólares. ¿Los locales? No, extranjero, lo que está en extranjero. ¿Qué pasa? Cuando el gobierno emite esos bonos, muchos, los que compran, los que tienen actualmente los bonos, pagaron una cantidad, se vendieron creo que a $100 por bono, por unidad, ¿no? Cuando se da la noticia de que se cancelaba ese proyecto, esos bonos, no, ellos no tienen problema, ellos, el tenedor se preocupan, demanda o lo que sea para que le paguen su recurso invertido en bono de deuda más los intereses comprometidos. Pero muchos vendieron y porque no querían un proceso o porque no querían problemas, lo venden. Quienes compran, lo compran más baratos, ¿sí? Entonces, cuando un tenedor de bonos de deuda lo vende, esa venta empieza a llamarse mercado secundario. El mercado primario es la primera actividad. Sí. Entonces, esos bonos en el mercado secundario llegaron hasta valer 70 dólares. Menos. No, 70 y tantos. Pues costaban 100, ¿no? Sí. Y hay algunos, creo que al anuncio del gobierno de que iba a recomprar 1,800, empezó a subir en el mercado secundario el precio de esos bonos. Andaban como en 82 ya, y el gobierno mexicano los quiere comprar a 90. Entonces, por lógica, si yo tengo un bono en el mercado que me costó 82 por eso, o 70 y lo vendo en 90, voy a ganar. Pero el gobierno, al recomprarlo en 90, se va a ahorrar $10 porque él emitió por 100. ¿Sí? Entonces, se quita la responsabilidad de $10. Yo siento que es una buena estrategia.
El problema es con los 4.200 millones que están dando vuelta que van ahí. a quedar. Parece ser que la estrategia es bueno porque si se encausa bien estos 1.800 millones y los tenedores actúan, ¿Acceden? pues sencillamente se va a dar una tranquilidad porque hay, el presidente lo ha dicho, las nuevas autoridades hacendarias, de que existe el compromiso de cumplirles Claro. su inversión en ese sentido. Eso lo dijo Andrés en el discurso. Pues, Bueno, y es un mecanismo para Pero hay que aclarar resolverlo. bien esto, Gildardo. Todo esto se debió a un rumor, porque siguieron trabajando allá. Claro, ellos Y entonces, siguen. pero nadie podía dar ninguna explicación. Ahora que vuelven las famosas citas a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, dijo el presidente, hasta la tarde voy a dar la respuesta, y fue la que dice ahí Gildardo. O sea, esto hay que tenerlo con un poquito de cuidado, ¿no? No, ya No es nada una- más es así, pues trae muchas cosas ahí de fondo. Porque, por ejemplo, los bonos que sean a largo plazo, a 20, 30 años, están intranquilos. O el de 6. O sea, bueno, Pero él tranquiliza al mercado financiero esto y da. no se les olvide que los bonos de deuda es el financiamiento para ese proyecto que ya está cancelado. Por otro lado están las compañías que estaban haciendo la obra Sí. y que de alguna manera cobraban de ese financiamiento del dinero que bono de habían deuda. metido, Y ¿no? siguieron, Son dos problemas. Gildardo, y siguieron trabajando. Por eso Por fue eso, la... son dos realidades del problema del ahí. aeropuerto. Se tiene que manejar, se tiene que llegar a algún acuerdo De con forma los inteligente, tenedores, por lo menos, ¿no? con los tenedores de los bonos y también con las empresas constructoras que estaban haciendo eso. Ahora, la otra es que las empresas constructoras las van a trasladar a acabar el problema de allá de Santa Lucía. Yo veo dos cosas, mira, con el aeropuerto, que yo no quiero tocar este tema porque nos va a robar espacio para tu programa. Uno, el conflicto terrible de que ya se quejaban de que está muy saturado el Benito Juárez, y que lo terminan hasta el 24. Que el gobierno actual solucione un problema, habilitar Santa Lucía y Toluca para hacer sobre un problema que tienen encima. Porque el aeropuerto que va hasta el año 2024 no resuelve nada. Entonces, ¿qué hace el gobierno actual? Pues no tienen, se están quejando de que está súper saturado el Benito Juárez. Entonces vamos a abrir 2 pistas allí en Santa Lucía y actualizar lo que es Toluca y resolver el problema que tienen encima. Yo no sé si van a terminar en la India ya de Texcoco, no lo sé, pero está cancelado por el momento. Y punto. Vamos con la parte social que se va el tiempo encima. Yo vi 2 cosas en el programa ahí. Una, él con su programa, su plan es reducir la desigualdad que ha provocado este modelo neoliberal en el más del 57% de la población de este país, que es pobre. El salario que dice que se va al doble, el salario mínimo. Los programas de apoyo que siguen ahí, sobre todo el de 65 y más, que él trata de crearlo como un programa universal y aumentarlo al doble. Comentamos por esa parte. Sobre el doble, creo que lo debemos precisar porque hablaba de la frontera, parece. En la frontera disminuye el IVA, creo que al 8%, disminuye la tasa de impuestos, también en la frontera lo reduce. No sé si es a nivel nacional lo del doble ¿El salario mínimo, porque sí aumentó allá y redujo la ¿cómo se llama? El ISR y redujo la tasa del IVA. Pero comenta que el salario mínimo es al doble en el país. No, es en la zona norte, en la franja. En la franja. Franja norte, nada más. Que eso implica... y redujo el IVA también. El IVA y el impuesto ISR. al Pero trabajo. también él ha insistido en que el salario de 89 ya no es 89, va a ser 100, Creo que dijo él que nunca va a 100, ser por debajo de la inflación. De la inflación. No, Así creo que por fue. eso, pero esta idea de otro salario ya se ha ventilado en el Congreso a nivel nacional. Son más de 170, 100 y tantos pesos diarios mínimos a nivel nacional. Y obviamente va un poco más en la parte norte, pero ya la idea de un salario diferente mínimo es ya se duplica. Inclusive lo ventilaron los senadores a nivel nacional. Eso es por un lado, y los programas de apoyo. Que Pero sí, o sea, sí hay que dejar bien claro esto.
Se va a hacer una franja en la zona norte, son 30 kilómetros, creo. 25. 30 kilómetros que están planteando. Y en esa área va a bajar a 20 el impuesto sobre la renta, de 16 a 8 el IVA, y se duplica los salarios mínimos ahí, y la gasolina se va a homologar su precio con la de Estados Unidos. Y en ese sentido, bueno, va a ser una franja que va a tener dinamismo y elementos para competitividad, para la competitividad. Pero beneficiar la zona, ¿no? Pero ya empezarán los problemas. Empieza a salir rumores de que empresarios de Monterrey, de algunas ciudades cercanas que no están en el rango de eso, quiere que la atiendan van a poner su domicilio social allá para ahorrarse el pago de IVA, para los impuestos, y de alguna manera se tiene que definir, o sea, los empresarios van a querer hacerlo. El gobierno tiene que definir toda una estrategia para evitar que esto suceda, ¿no? Yo siento que con un buen manejo de registro y de control. De hecho, los empresarios en otras ocasiones han hecho esa estrategia de poner el domicilio fiscal donde me acomodo yo, ¿no? Para beneficiarse de ellos prácticamente. Y creo que en ese aspecto pues es benéfico para todos, ¿no? Porque está hablando de manera nacional de poner en una sola bolsa todo lo que estaba regado en la zona fronteriza, ¿no? No, ya en el país. En el país, ¿no? En el país. Por ejemplo, las becas, por ejemplo, todo se lo pone en una sola bolsa. A los jóvenes, los programas de apoyo. Hablemos de este tema. Sí. Él dice que sigue por ese lado el caso de los 65 más, Oportunidad, Prospera y Progresa, probablemente cambien de nombre, pero que al final de cuentas seguirán beneficiando a la población, en el caso de los adultos mayores. ¿Qué opinas tú? Sí, yo creo que no va a ser así separado, ¿no? Yo creo que va a ser toda una bolsa. Todo un paquete. Todo un paquete, o sea, donde va a incluir, ahora sí, los jóvenes, porque él habla de que ya no va a haber ninis, pero obviamente no está en la forma así muy general, hay que aplicarle su regla, ¿no? De que no van a hacer nada de ello, ¿no? Para no caer en el mismo esquema que estamos ahora, ¿no? Que por ejemplo en el tipo de becas se aprovechan pues para cobrar 2, 3, 4, hasta mucho, ¿no? Dice una señora hoy en la radio, escuchaba, ¿no? Dice, oiga, yo ya no tengo hijos chicos en la escuela, ¿me van a seguir dando a mí lo que cobraba por mis hijos? Ese es otro problema, ¿no? Sí, o sea, de crear esa parte, ¿no? Entonces, porque muchas familias sobrevivían sobre ese dinero que le daban, ¿no? Sí. ¿Y qué voy a hacer que ya no tengo hijos chicos, ya todos están grandes, ya se me casaron, ya se fueron? ¿Me van a pagar a mí ese tema? No, ya no creo, ¿no. Ni tampoco los empresarios que digan, bueno, dame 4, dame 5, para que venga otro. No, o sea, yo creo que eso se tiene que ir normando, cuidando para que los jóvenes que vayan a hacer su aprendizaje en una fábrica, en un taller, en un servicio, lo que sea, no sean utilizados por los empresarios. Yo creo que para ahorrar costos y todo. Ayudar a los jóvenes de alguna manera. Además, y claro que por ahí va el asunto. Yo creo que por ahí regresamos, digamos, ¿te parece? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Bueno, seguimos platicando sobre estos temas de nuevo gobierno que hace 2 días, 3 días, 4 días lleva ya instalado en este país, trabajando a todo lo que da para cumplir esta parte que llama él la cuarta transformación. Y bueno, Gilardo, vayamos hablando un poco acerca de los energéticos, que será algo tú sobre el social, me comentaste. Fíjate, sí, ya para cerrar el punto de la política social, yo creo que la política social de este nuevo gobierno es una política social que de alguna manera hace a un lado lo asistencialista y mete elementos para que sean la base detonadora de un posible desarrollo
¿Social? No, en términos económicos, Sí, porque él mencionó 3 o 4 potencializar. cosas que se usan mucho como la parte de calidad de vida, que es la parte del desarrollo económico y social. Punto. La salud, la educación, el deporte lo mencionó en alta él, y la parte humana, la parte del desarrollo humano. Son 4 elementos fundamentales que tienen que ver con la calidad de vida que los países desarrollados, que son pocos, lo han logrado. Y por ahí se fue el discurso y qué bueno que tú lo tocabas. Pero ¿no? yo creo que, bueno, mi percepción es de que lo que trata más bien es reducir esa desigualdad tan marcada que está, ¿no? Obviamente, estos son los instrumentos para poder llegar a ello, ¿no? Claro. Pero, y el ambiente, que es otro punto que toca. Pero hay que diferenciar bien, o sea, el asistencialismo se ubica en adultos mayores, sin resolver problemas, gente pero además dobleteándole los ingresos que de alguna manera para que puedan tener algo de dignidad. Lo que él propone ahorita, no el asistencialismo que decía más. Bueno, eso de alguna manera es algo digno, es gente que ya trabajó, ya lo exprimiste, ya todo eso, ya dio lo que tenía que dar. Y lo mínimo que puede hacer un gobierno es darle el ingreso que le queda de vida, como dijo él, con lo mínimo de bienestar, ¿sí? Pero el grueso de la otra política social está enfocada exactamente a promover el desarrollo, a dar herramientas para potencializar, no solo, clarito, no solo, por ejemplo, a los jóvenes. ¿Sí? Esos 2.300.000 jóvenes para entrar en un proceso de aprendizaje es excelentísimo, porque le va a dar todas las capacidades. Hablemos del caso de las refinerías, que aquí en Tabasco hay una. Él mencionaba que se le ponen en su toma de posesión, los de la oposición no le dicen, baja el IVA de la gasolina, baja el precio. Y le digo, bueno, ustedes dicen que son los que autorizaron el alza, ahora me lo piden que yo no baje. A mí me gustó esa parte del discurso porque hasta me reí, ¿no? Pero sí lo vamos a hacer, vamos a rehabilitar las 6 refinerías y la que se va a quedar aquí en Dos Bocas, en Tabasco. Esa es una de las cosas importantes, impulsar la explotación de petróleo que se ha cerrado. ¿Te acuerdas? Nos comentamos que todos los pozos de Tabasco se tenían abiertos como 800 y los otros 16.000 estaban cerrados. Eso es todo lo que tienen que hacer, ponerlo a funcionar otra vez. Los contratos firmados que se van a respetar, el gas carísimo que pagamos nosotros y rehabilitar la energía eléctrica de este país. Y si nos queda chance, aclaramos que es la 4ª transformación que acaba de iniciar, como decía Gildardo hace un ratito. Hablemos del caso de la refinería. Apenas acaba. Sí, bueno, como resultado de que tú dices allí, resultó ser algo innovador, ¿no? De que la protesta que le hacen los por donde le salía no funcionaba. Así como también me canso ganso, ¿no? Que también quedó en cosas. Pero ese es un ingrediente para animal. Chusco, para la Oye, el otro detalle, cuando ellos, la cuestión de Ayotzinapa, ¿no? Empiezan a dar conteo ellos. Todo lo que se le viene encima a estos pobres de la oposición, ¿no? Sí, así es. Entonces, siento que obviamente esto es un proceso, la refinería no va a estar mañana, o sea, es un proceso que va a tardar algunos años. Y él dijo también, no va a ser mañana, pero te prometo que una vez que estén reajustadas las 5 y ya construida la nueva refinería, el precio va a bajar. 6 y la nueva refinería. Sí, así es. Hay unas refinerías más ligeras que tienen el mismo rendimiento que las actuales y las tienen en la India. Por eso mandó él a una gente a la India. ¿Por qué? Porque en la India en menos de un año, creo de un año y cacho, hicieron una refinería. Entonces ese modelito que tienen en la India, creo que lo quieren replicar aquí en Dos Bocas, que tiene el mismo rendimiento que las otras 6. Obviamente van a habilitar las otras 6. ¿Qué decía Gilardo? Mira, yo creo que el tema del precio de la gasolina es un tema que no se puede resolver a corto plazo, ¿no? Porque no depende de la política interna que se haga. Claro. No estamos en condiciones. El gobierno que se acaba de ir, que gracias porque ya se fueron, ¿sí? Ellos hicieron la estrategia exactamente para justificar todo. En primer lugar, dejaron de meterle dinero a las 6 refinerías que teníamos, ¿sí? Si se hubieran mantenido esas 6 refinerías, estuviéramos importando el 30% de la gasolina. Ahorita está al revés, ¿sí? Ahorita está al revés el panorama. 70 y 40, 60 y 40 estamos. Y dejaron
la exploración, la producción de crudo, que también cayera para darle entrada a las empresas extranjeras. Dejaron caer las refinerías para justificar la importación. Todo era ganar para ellos, todo era negocio, justificarlo con ese enfoque. Yo creo que son 3 años la meta que está proponiendo el nuevo gobierno. En 3 años vamos a tener supuestamente la refinería por cierto, ya va a venir a poner la primera piedra en esta semana, creo. 19, creo que viene por acá. Sí, va a reactivar las 6 refinerías, ¿sí? Y con eso, y también reactivar el crudo. Del crudo. ¿Te acuerdas que comentamos en una ocasión que de los 18,000 pozos que hay en Tabasco, solo tenían abiertos 800, creo, por ahí nada más? Con eso controlamos el precio de la gasolina. Abrir los pozos que empiezan a producir petróleo. Con esos 3 elementos, las refinerías que hay, la nueva refinería y produciendo crudo, podemos tener una política interna nacional de precios, sacarlos de los vaivenes del precio internacional del crudo y del movimiento del tipo de cambio. Y la otra es, no te prohíbo que importa, pero yo vendo este precio, tenés que sujetar el precio actual, el del mercado interno, ¿no? Es que está en función al por eso, pero si tú produces gasolina internamente con tus recursos, no es el precio que se maneja ahorita la gasolina. Bueno, se manejaban 2 tipos de petróleo, o sea, crudo, ligero y esto. O sea, la conveniencia entre una y otra obligó a cerrar. Lo que dice Gildardo es verdad, no cerraron, es por ir preparando toda la estrategia para justificar todo lo que dejaron. Su argumento era que valía más barata comprar la gasolina que producirla. Sí, que producirla. No, pero importarla. Que importarla. O sea, salía más barato importarla que producirla. Pero lo que nunca dijeron, que importarla, las repercusiones que iba a tener al interior del país. Claro. Porque lamentablemente somos un país que todo lo que movemos, toda la actividad económica se da por carretera, se da por transporte. No tren, no oleoductos, no gasoductos, se hicieron muchas cosas de esas, pues. Entonces sale caro mover la gasolina por pipas, exageradamente caro, entonces el costo se incrementa a mover por las pipas, mientras en otra parte del mundo se mueve de otra manera la gasolina, ¿no? El caso de la refinería, yo creo que se establece aquí en 3 años más o menos, creo que el panorama de la gasolina va a ser diferente en este país. Él comentaba de que se respetarán los contratos firmados. Esos contratos que se firmaron con las petroleras también es parte de tranquilizar al mercado mundial del petróleo. ¿Cómo lo ves? Bueno, se va a respetar siempre y cuando se hayan cumplido los parámetros de la convocatoria y todo esto. Si encuentran una irregularidad, no se va a respetar. No se va a respetar. Bueno, en ese sentido yo creo que la legalidad, ¿no? Pues está dentro de las normas, ¿no? El caso de la energía eléctrica, ¿no? También aquí yo hace tiempo presenté un análisis, una ponencia que hice, investigué, y las hidroeléctricas de esta zona generaban el 26 o el 23% de la energía de este país. Y ahora solo el 16%. Y cancelan, cuando investigué el tema cancelan unas hidroeléctricas en el centro de la República que generaban energía para darle chance a sus compromisos de la forma más increíble, producir energía con gas, con esos recursos que obviamente al utilizar gas estas empresas también propicia que el precio del gas aumente. No, pero además es abrir la opción de empresas privadas, fundamentalmente transnacionales, vinieran a producir energía. Yo creo que por ahí va el asunto. Antes que nos vayamos, yo creo que ya vamos terminando este programa de Problemas de Economía. La 4ª transformación ya se inició y por todo lo que vamos viendo que va a ir revolucionando y cambiando el modelo y la estrategia de gobierno de este nuevo gobierno, vamos a ir analizando esta 4ª transformación. Brevemente, conclusiones. Yo diría, como lo mencioné en el evento del Congreso de Economistas, hay 4 pilares de lo que hemos ido escuchando. Uno,
es exactamente la austeridad republicana. Dos. Dos es redefinición del papel del Estado. Tres. Combate a la corrupción y a la impunidad. Y cuatro. Cambiar el modelo neoliberal. Muy bien. Sí, son las mismas que dijo ahí en su toma de posición. Creo que ya empezó el día 1. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final del programa Aprendamos Economía y le agradecemos a nuestro cargo que está en máster, aquí a Kenia que está en la cámara, a Viole que está en la otra cámara, a Claudia, la maestra Claudia que nos apoya aquí, a Samuel y a todos ustedes que hacen posible este programa Aprendamos Economía. Y entramos en diciembre, que es el mes de Navidad y de fin de año. Muchas gracias a ustedes y el próximo martes aquí nos vemos una vez más en Aprendamos Economía. Hasta pronto. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la universidad del siglo XXI.